la gente hoy en día sigue teniendo mucho miedo al dentista. El miedo al dolor y el miedo a lo desconocido. Y todo eso lo puedes encontrar en la consulta de un dentista. ¿Qué le dirías a una persona que tiene pánico al dentista? Pensamos que la boca es un derecho que vamos a tener siempre, pero si no la cuidamos puedes acabar con las típicas dentaduras postizas que llevaban nuestros abuelos desde los 20-30 años. Si yo comiese todos los días regalices, pero todos los días me lavase muy bien los dientes y tuviese una buena higiene, ¿nunca en mi vida tendría caries? Si tenemos alterado algo en la boca, nos puede afectar al resto del organismo. Que otro dentista es pirata es porque va a sacar más el dinero y está velando antes por los intereses económicos de su propia persona antes que por la salud del paciente. ¿Que tú crees que la gente no le da la importancia suficiente a los dientes? Cuanto más negativa sea una persona, peor le va a ir el tratamiento. Que un odontólogo forense dictaminó que lo que se habían encontrado eran dientes de leche de niños pequeños. Y al final pues la infección se extendió al cerebro y cayó desplomado con 20 y pocos años. Saber que cambie la vida de las personas. Bienvenido a Ver, Oír y Callar, lugar donde veremos y conoceremos grandes personas, oiremos grandes historias, sobre todo hoy. Intentaremos no callarnos nada en un mundo en el que es difícil el que dirán. Hoy está con nosotros el doctor Brian Maximiliano Ver, cirujano oral, implantólogo y odontólogo forense. Bienvenido. Muchas gracias. En el día de hoy veremos anécdotas de dentistas, tips para la gente, ¿no? en su higiene bucal, historias y anécdotas en cuanto a lo forense, que creo también es súper interesante, y un montón de cosas más que vamos a intentarnos no callar. Así que para empezar, me gustaría preguntarte, la gente tiene mucho miedo al dentista. Entonces, ¿qué es lo primero que le dirías a la gente que abarca tu trabajo y que no lo conoce bien? Yo creo que precisamente va implícito en la pregunta la respuesta, es decir, porque no conocen bien lo que hacemos o cómo lo hacemos, la gente hoy en día sigue teniendo mucho miedo al dentista. Y me pasa muy a menudo, sobre todo en mi especialidad, que es la cirugía, que es una de las que más miedo dan porque creen que va a doler mucho, las agujas, las anestesias, el quitar dientes, colocar implantes, pero luego al final todos acaban diciéndome: me ha sorprendido que esto no era para tanto, venía con mucho miedo y salgo contento, o resulta que no era como me lo habían pintado. Entonces, creo que deberíamos olvidarnos un poquito más de ese estereotipo del odontólogo de antaño que te ponía la rodilla en el pecho para quitarte las muelas y sin anestesia, y creo que deberíamos confiar un poquito en que todos los medios actuales y toda la tecnología que hay contra el dolor y para aliviar lo que es la ansiedad también, que trabajamos mucho contra la ansiedad para que la gente venga más calmada. Creo que es fundamental el confiar en cada profesional que nos esté llevando y sabrán llevarnos lo mejor posible. Justo mientras decías esto me he acordado, yo soy una de las principales personas que más ansiedad tiene cuando va al dentista. Pero sí me ha pasado en 2 ocasiones, una contigo y otra con otra dentista, de no tener esa ansiedad y no sentir esa ansiedad que he tenido otros momentos en mi vida, también adulta. ¿Crees que es importante el tipo de profesional que te trata? Siempre, sobre todo porque va ligada muchas veces la ausencia de esa ansiedad o la tranquilidad a la que nosotros nos enfrentamos con a quién estamos recurriendo. Es decir, si tú tienes confianza en esa persona, ya bien sea porque ya la conocías de antes fuera de ese ambiente profesional o porque te ha estado sobrellevando un tratamiento un poquito más suave, más aliviado o algo estético que muchas veces no requiere nada de dolor, y etcétera, etcétera, a lo mejor es un poco el camino de entrada para que entre ambos se vayan conociendo las personas y así llegue tal punto de confianza en el que no tengas miedo de decirle a tu dentista: oye, si te levanto la mano, para porque no voy a aguantar más, o por favor, tengo mucho miedo, si ves que me pongo a temblar, déjame descansar un poco. Es esa confianza para que él pues pueda resolver todos tus problemas y que no tengas que estar pensando: es que me va a estar diciendo lo típico de aguanta un poquito más, aguanta un poquito más. No, aguanta es una palabra prohibida, por lo menos en mi consulta. ¿Qué le dirías a una persona que tiene pánico al dentista para quien vaya tranquilamente? Pues esencialmente que antes de someterse a un procedimiento que le dé mucho miedo,
que se tome el tiempo de investigar, aunque no siempre en internet y en las redes sociales, porque a veces son muy agoreras y muy exageradas, pero mismamente con la propia clínica o con el propio profesional, que aunque sea que acuda a una primera cita solo para charlar, para hablar, para planificar un poquito en qué va a consistir el tratamiento. Y ya solamente con la resolución de las dudas y el que te transmite esa confianza porque sabe lo que va a estar haciendo, tú ya vas a estar mucho más tranquilo. A mí me hace gracia, yo soy una de esas personas miedosas, ya lo he dicho antes, pero me hace gracia porque luego me hago una herida increíble y no me pasa nada, ni me mareo ni nada, pero voy a sacarme sangre con una aguja que viene envasada al vacío, esterilizada, viene perfecta y ya te empiezas a poner nervioso. ¿Dónde crees que nace todos esos nervios de la gente? Porque nadie se ha desangrado nunca, ¿no? ¿O no ha pasado alguna vez algo grave como para tener miedo a los dentistas? No, lo que pasa es que está implícito en el folclore del pueblo de toda la vida. Como comentábamos hace un momento, pues la odontología moderna es muy joven. Las técnicas anestésicas modernas, la implantología moderna o los tratamientos a la vanguardia están prácticamente en pañales. Todavía sigo escuchando historias de pacientes con sus dentistas anteriores de pueblo y no hace más de 20 años que pues, se hacían los procedimientos sin anestesia, auténticas salvajadas que consideraríamos hoy en día y que hoy en día son impensables. Entonces, ese miedo es algo primario del ser humano, el miedo al dolor y el miedo a lo desconocido. Y todo eso lo puedes encontrar en la consulta de un dentista. El miedo al dolor porque asimilamos agujas y bisturís y alicates con el dolor porque nos van a hacer daño, y luego el miedo a lo desconocido porque hay muchos ruidos o muchos instrumentos que no sabes para qué son y si los van a utilizar contigo. Entonces, ante todo, información, tranquilidad, resolver todas las dudas y el no preocuparse, porque creo que si das con un buen profesional te va a saber llevar perfectamente. Yo siempre lo que hago, me pasa también incluso cuando me he tatuado o cuando tal, le intento decir, o por ejemplo en vacunas, o cuando el COVID o un poquito más adelante, lo que intento hacer es decirle, oye, puede que yo me maree, puede que tal, simplemente que lo sepas, y entonces como que me quedo más tranquilo, porque la gente muchas veces se lo calla por vergüenza, ¿no? Y luego de repente se marea Ujú. o se pone más nerviosa o lo que sea. Em, ¿Cuál ha sido el caso, pensando en todo esto y lo que te he dicho de nadie se ha desangrado ni nada del estilo, cuál ha sido el caso más extraño que has vivido de algo raro con una persona en la consulta? Algo raro vivido en la consulta, pues algunas anécdotas, también por falta de información, por los nervios que podéis sufrir para con el profesional. Recuerdo en mi época de estudiante de la especialidad de cirugía que tenía ahí sobre el sillón a una chica joven, tendría unos 16, 18 años máximo, y le teníamos que quitar las muelas de juicio de ambos lados, izquierda y derecha. Y le habíamos programado 2 cirugías. Entonces vino la segunda vez, después de haberse quitado las de un lado, y pues yo, sabiendo lo que tenía apuntado en la agenda, extracción de muela de juicio, yo totalmente convencido de dónde tenía que anestesiar y todo, pues voy directamente a anestesiar el lado derecho y el profesor siempre conmigo al lado, pues abrimos con el bisturí, empiezo a rebuscar y no encuentro la muela de juicio. Miro la radiografía, pero si debería estar ahí, a lo mejor está un poquito más profunda, seguimos hurgando, no sé qué, que no la encuentro, que yo creo que esta está mucho más arriba de lo que parece Porque en no la había salido la radiografía. muela al juicio aún. Claro, no, estaba completamente dentro, por eso teníamos que abrir la encía y ir rebuscando a ver si la encontrábamos, y no la encontrábamos, y de repente, después de un rato, analizando la radiografía y viendo en el historial, vemos que era el lado contrario al que había empezado a anestesiar y donde estábamos El buscando. que ya habías abierto la semana anterior. Claro, o el que las- ya habíamos operado la semana anterior, por eso es que no estábamos encontrando la muela, porque la del lado derecho se la habíamos quitado anteriormente y hoy tocaba la del lado contrario. Entonces, esa chica, no sé por qué, por miedo, por desconocimiento o por lo que sea, ni siquiera nos avisó de que la estábamos anestesiando en el mismo lado que ya le habíamos operado la otra vez. Aunque realmente era un fallo vuestro, ¿no? Claro, porque la radiografía, la del personal de la clínica, la radiografía de acetato la puso al revés, justo. Ah, claro, porque la radiografía las puede ver por los dos Claro, lados. entonces las radiografías, como son intercambiables, hoy en día ya no pasa eso, gracias a Dios, por las radiografías digitales que las tenemos en el monitor y ya no podemos voltear el monitor, pero en aquel momento pasó, solamente se llevó un pequeño cortecito que luego tuvimos que suturar, pero
siempre pensamos, oye, ¿por qué no nos ha avisado? Y yo creo que es que entráis en bloqueo, nervioso al ver una aguja y ya nos dijo, es que yo no sabía que me habíais quitado la de ese lado. Cuando Pero supuestamente si era llevarás toda la súper semana sin morder por claro, ese lado, pero ¿no? es entrar en la consulta y ya como que te quedas bloqueado. Porque quitar una muela es una de las cosas más fáciles que hay, ¿no? Bueno, eso es lo que la gente normalmente cree, pero hay que saber también cómo quitarla, porque quitar una muela la puedes quitar, pero se puede fracturar. Si no limpias bien el alveolo, el recipiente, puede dar lugar a infecciones. Tienes que utilizar instrumentos que llevan bastantes siglos desarrollándose y perfeccionándose, desde casi la Edad Media. Entonces, parece más sencillo de lo que es, pero después de 10 años de profesión, a mí todavía me cuesta en algún momento, si encuentro alguna muela un poco más quebradiza o porque está muy deteriorada, daros cuenta que normalmente no quitamos muelas que estén sanas. Entonces la dificultad viene ahí, en quitar una muela que está dentro, que está atrapada, que está en muy malas condiciones o que se puede fracturar. Entonces, pese a que es cirugía ambulatoria y es uno de los procedimientos más básicos de la cirugía, cirugía general y cirugía dental, puede complicarse muy mucho. Porque hablando justo de ese miedo de todos estos que sufrimos, ¿qué es lo más loco que has visto en una persona que por miedo a no ir se ha ido acrecentando un problema dental hasta tal punto que ¿qué es lo más loco que has visto ahí? Pues las cosas que más se han complicado por ineficiencia o por dejadez de las propias personas son sobre todo pues infecciones o deterioros físicos de lo que son las piezas dentales o de las encías, en las que ya pues aunque la persona sea súper joven, te estoy hablando de 20, 30 y pocos años como mucho, ya prácticamente todas las piezas dentales están para extraer. O sea, nos pensamos que la boca es un derecho que vamos a tener siempre porque vemos a un montón de gente por ahí fuera que tiene su dentadura, pero si no la cuidamos, puedes acabar con las típicas dentaduras postizas que llevaban nuestros abuelos o sea, desde una época muy temprana, desde los 20, 30 años. Puede que principalmente la alimentación, que además es algo que hemos hablado justo en el capítulo anterior con otra persona, lo verás, era increíble, influya mucho en cómo se ha ido deteriorando. Desde luego, por ejemplo, una de las enfermedades más comunes y típicas en la consulta dental, todas lo conocéis, son las caries dentales. Y para que una caries dental se desarrolle, tiene que haber 4 factores: el tiempo, la cantidad de azúcares, o en este caso la alimentación, la falta de higiene y la presencia de las bacterias o de la genética. Entonces, si uno de los 4 condicionantes es la alimentación, ahí podemos hacer nosotros mucha labor para poder prevenir o incluso eliminar de la sociedad una caries. Controlando bien los hábitos alimenticios y los hábitos de higiene, al final conseguiríamos, casi te podría decir que incluso erradicar la caries. No tanto, pero sí que el 90 y tantos % de los casos se podrían por lo menos controlar muchísimo mejor. O sea, si uno de esos 4 factores no se da, ¿no habría caries? No, en principio tiene que haber por lo menos la aparición de bacterias, la presencia de esos azúcares de la propia dieta, la falta de higiene que no esté eliminando las bacterias y luego el resto de condicionantes para que todo, junto con el tiempo, que es el otro factor, es decir, por mucho que haya bacterias, que esas bacterias tengan el combustible y que estén presentes, si no les dejamos el tiempo suficiente... ¿Cuánto es el tiempo suficiente? Depende de mucho del tipo de bacteria, de lo fuerte o débil que tengas el esmalte dental, pero pueden ser algunas semanas, algunos meses, desde que empieza a sentarse la primera bacteria sobre la superficie del diente hasta que ya se produce lo que es la lesión o el agujero por caries. O sea, eso quiere decir que si, independientemente del resto de factores, si yo comiese todos los días regalices, pero todos los días me lavase muy bien los dientes y tuviese una buena higiene, ¿nunca en mi vida tendría caries? Si eso es lo que te gusta, serías muy feliz como niño en mi consulta, porque lo que les digo a todos es, yo te dejo que te pegues un atracón a chuches o a chocolate, lo hago hasta yo porque soy un fanático del chocolate, pero lo que tenéis que hacer después es lavaros.
Porque si tú comes muchos azúcares, mucho chocolate, pero luego te lo retiras de la boca, no le estás dejando ese alimento a las bacterias para producir la caries. O por ejemplo, muchas veces lo que veis en los anuncios del control del pH de la saliva y de la boca. El pH también es cíclico y va subiendo o va bajando. Entonces, si a mí me viene un niño y me dice, a mí me gustan las chuches, yo digo, vale, te dejo que comas chuches, pero te pegas un atracón al día o un atracón a la semana, pero luego el resto del tiempo del día o de la semana no lo comas, porque lo peor que puedes hacer es tener constantemente ese azúcar de manera sucesiva en la boca. Sin embargo, si tú te pegas un atragón en un momento puntual y el resto del tiempo no lo tienes presente, pues no hay problema. Luego hablaremos y veremos algún tip para esa higiene dental de las personas. Ujú. Pero bueno, como sabes, esto es ver, oír y callar. Y vamos Sí. primero al ver. Y me gustaría saber qué es lo que te gustaría que viera la gente de ti como profesional, como dentista, como odontólogo, como forense también. Luego lo veremos todo esto, pero de todo lo que haces y realizas, ¿qué es lo que te gustaría ver que normalmente es difícil de ver? Pues creo que una de las cosas que más se pasan desapercibidas y que al final es un trabajo muy importante, y aquí sí que sabrás de lo que te hablo, de todo lo que es el trabajo de planificación y de edición, ¿no? de después, Sí. pues nuestro trabajo también tiene mucho de eso, porque no es tan fácil como viene un paciente y directamente, ¡pum!, tenemos que meternos con él, hacer el tratamiento y se va, no. El paciente dado que la odontología no está desligada del resto de especialidades médicas, tenemos que entender que la boca sigue estando dentro de nuestro cuerpo y forma parte de un todo. Al final, si tenemos alterado algo en la boca, nos puede afectar al resto del organismo. De hecho, hay un montón de estudios recientes que están empezando a relacionar la aparición de Alzheimer con la enfermedad periodontal de las encías. Es decir, que hay un hecho directo entre haber padecido durante la vida problemas en las encías y periodontitis con la aparición tardía o temprana, en este caso, del Alzheimer. Y también más que demostrado está también la relación de esa enfermedad de las encías con que en embarazadas haya un bajo peso del recién nacido al nacer e incluso riesgo de parto prematuro. Entonces, el hecho de que sea un conjunto de todo, que la boca afecte al cuerpo y que el cuerpo afecte en la boca, nos hace tener que planificar mucho y con mucha antelación cómo va a llevarse el paciente. Entonces, sobre todo en la primera consulta, la anamnesis y el registro de todo el historial clínico incluye eso, los hábitos del paciente, muchas veces a qué se dedica, la medicación que toma, súper importante, porque al final no solamente nuestros tratamientos afectan en su medicación, por ejemplo, el hecho de que prescribamos un antibiótico puede alterar el ciclo de la píldora menstrual o viceversa, que estén tomando anticoagulantes, que es muy frecuente en personas con problemas cardíacos y cardiovasculares, que nos pueden afectar a nuestro tratamiento con un riesgo mayor de hemorragia. Entonces, la planificación es algo que no se suele ver mucho y que lleva mucho tiempo el tener todos los conocimientos para poder decir, vale, pues este paciente que está tomando esto y está con esta enfermedad me van a afectar a esto y a esto. Por lo tanto, en vez de esto que habría hecho, tengo que cambiar el plan de tratamiento y hacer esto otro. Al final la gente se cree que es ir ahí, sacas un diente, una muela, haces una operación y te vas a casa y en verdad hay trabajo detrás, ¿no? De estudiar cómo es cada persona, su edad, sus hábitos y todo, ¿no? Y haces un estudio detrás. Eso es. Hay mucho trabajo previo para poder llevar el tratamiento de ese paciente, como acabamos de decir, y eso requiere también de mucha preparación. Si fuese tan fácil de viene un paciente, le saco una muela sin tener en cuenta el resto de factores y se va a su casa, pues no habría hecho falta que yo lleve estudiando más de 10 años desde que acabé bachillerato. Entonces, hay que estar bien formado para lo que tú quieras hacer. De hecho, están empezando a reconocerse algunas especialidades odontológicas y luego también no se habla del post. Como toda profesión sanitaria, lleva implícita una carga mental muy alta y esa carga puede incrementarse cuanto más empático
seas como profesional. Entonces me cuesta un poco separar la vida profesional de lo personal precisamente por esa empatía que siento. Siento muy de cerca el sufrimiento ajeno y muchas veces el hecho de no poder negarle a alguien el atenderle porque está con mucho dolor, pues hace que salga tarde de la consulta y no pueda ver a mi mujer y a mi hijo a tiempo antes de que se vaya a dormir, o te llevas a casa esos problemas de a ver ahora cómo yo intento solucionar lo de fulanito o fulanita para que cuando venga la semana que viene le pueda dar una solución definitiva. Entonces, eso al final también psicológicamente a los profesionales sanitarios nos afecta mucho. Me parece súper interesante. Justo estaba pensando, antes de que me comentases todo esto, digo, a mí que, salvando las distancias enormes que hay entre tu profesión y la mía, y la responsabilidad que tiene la tuya respecto a la mía, me pasa de que a lo largo de los años, según he ido adquiriendo experiencia, y me ha pasado este último año también en una evolución también personal, que yo antes tenía muchísimo estrés antes de a enfrentarme a un rodaje o algo del estilo, y ahora ya no me pasa, al contrario, creo que a veces peco de exceso de confianza. ¿A ti te ha pasado alguna vez de eso de pecar de ese exceso de confianza? De decir, hemos hablado justo de la preparación previa, ¿no?, que hay y qué es lo que la gente no ve. ¿Te ha pasado de a lo mejor no hacerlo lo suficiente en algún momento o sigues después de tantos años ahí preparándote todo al 100%? Es un conjunto de todo lo que has dicho. A veces pecamos de arrogantes porque pues en la planificación vemos una radiografía, un molar que tiene pinta súper fácil porque no está o no parece demasiado anclado, lo has hecho 1000 veces y con mucha más dificultad y dices, venga, y además le aseguras al paciente, dices, no te preocupes porque cuando te anestesie esto sale en 5 minutos. Y luego es el típico paciente que se te complica, se fractura la muela y en vez de 5 estás 50 minutos. Entonces, por si acaso y ante la duda, yo ya me suelo callar mi opinión y mi valoración previa del caso y cada vez que me preguntan, doctor, ¿y esto va a salir fácil? ¿Va a salir difícil? Digo, mira, esto nunca se sabe. A veces, y salvando las distancias, como tú misma has dicho, digo, lo comparo con un parto muchas veces, lo de quitar una muela. Porque el niño puede venir bien, puede ir a ver una dilatación completa y que te digan, vale, pues esto va a estar súper chupado. Y luego in situ se complica y al final es lo peor que te ha pasado en toda la tarde. Así que ante la duda siempre hay que ir con humildad y esto en mi profesión lo he aprendido a las duras, así que siempre que me preguntan digo, mira, yo te puedo decir que de puertas para adentro creo que va a poder ser fácil, pero hasta que no la tenga en la mano no te voy a prometer nada. Yo creo 100% en que una de las cosas más importantes en las profesiones en general, sobre todo la tuya y la mía, con todas las distancias que hay, pero en esta también hay que tener humildad, porque al final yo hago contenido para otra gente, tú estás tocando la boca de otra gente. Y creo que eso es importante. Y eso me viene a pensar algo que estaba pensando al principio de hablar. ¿No te parece a veces un poco intrusivo estar ahí? Imagino que ya te has acostumbrado, ¿no? Pero estás tocando dentro de alguien, ya no por fuera, no como un enfermero que a lo mejor pincha, no, estás dentro de una persona. Sí, sí, la verdad es que se siente algo como muy personal. Por eso es que al final, después de tantos años y de trabajar además siempre en la misma clínica de barrio, al final mis pacientes son como parte de mi familia. Les veo por la calle y les saludo, me conozco sus vidas, porque al final tiene que haber un poquito pues eso, de confianza, porque ellos me están dejando su cuerpo, su boca y su salud para que yo les solucione los problemas y al final yo tengo esa responsabilidad y también en parte ese orgullo, esa satisfacción de decir, oye, pues no lo estoy haciendo tan mal como para que la gente quiera volver y que siga confiando en mí y que cuando llama, oye, quiero que me atienda el doctor Brian Maximiliano porque me trató muy bien la última vez. Entonces, esa sensación vale, es muy intrusivo, es un territorio muy personal y más teniendo en cuenta que estamos hablando de la cara, que a lo mejor no es el dedo gordo del pie, que lo vemos como más lejano, no, es que la boca y la cara y la cabeza es como algo muy personal, está muy arraigado a la personalidad de cada uno y sí que eso lo respeto y lo valoro mucho también de mis pacientes, que nos dejen meternos hasta esos límites. Conocer al paciente y sobre todo, sí, conocer al paciente te da esa confianza para tratarle de una manera diferente. ¿Estás más tranquilo? Siempre, sí. Siempre cuando viene un paciente por primera vez y no nos conocemos,
Por mucho que ellos intenten que yo les haga algo la primera vez, yo siempre intento ir con pies de plomo y digo, no, esto es como una relación afecto-amorosa. Hay que conocerse primero bien, yo te explico un poquito todo y si luego todo lo que yo te estoy diciendo te cuadra y lo aceptas y quieres, pues ya hablamos en otra siguiente cita para empezar, a no ser que sea una urgencia. Ahí el labor manda y pues si tengo que solucionar un flemón o un dolor o lo que sea, siempre se trata porque no hay otra posibilidad. Pero siempre que es un paciente que viene y que no sabe cómo eres y que yo no sé cómo es él, siempre hay que conocerse. Porque hablando muchas veces descubres que lo que tú pensabas que iba a ser bueno para esa persona resulta que no le interesa nada. Muchas veces vamos pensando en la estética y luego para esa persona la estética no es importante y viceversa. Tal cual. Hablando de ese cariño que tú le das a la gente, yo creo que no todos los doctores, ya bien sean odontólogos, bien sean incluso pues, médicos, no se lo dan a todo el mundo. Y eso me recuerda a qué es lo más raro que has visto o que peor se ha hecho en otro doctor. Que digas, no sé cómo han podido hacer esto. Bueno, sin meterme mucho empañar lo que es el trabajo de otros profesionales, por lo que cuentan esos pacientes que vienen rebotados de otros Sí, bueno, sitios. al final yo siempre digo que somos humanos, ¿eh? O sea, al Sí, final todos nos equivocamos, seguro que tú también te equivocaste en su sí, día, sí. y eso no es una máquina que llega y con una precisión quirúrgica hace clean, clean, clean. No, porque hasta yo me confundo y en eso siempre tenemos que ser súper humildes y humanos de todos cometemos errores. Es verdad que estamos en una profesión, en las profesiones sanitarias, pues los errores se pagan un poquito más caros, pero hay errores y errores. O sea, como perito también he aprendido a diferenciar qué errores son casuales o porque no se ha sabido llevar, pero sin intención de hacer el daño a propósito, y luego otro tipo de errores que ya sí que son penalizables porque es haberlos hecho con conocimiento de causa. Es decir, este paciente no necesitaba una extracción y por simple hecho de piratería o de pues requerimientos económicos. ¿Piratería? ¿Traficar con un diente o...? No piratería, cuando yo llamo que otro paciente, o sea, que otro dentista es pirata es porque va a sacar más el dinero y a Sí. robar, o sea, está velando antes por los intereses económicos de su propia persona antes que por la salud del paciente. Y eso se ve claramente cuando, por ejemplo, ves que un paciente te dice, es que venía con un dolor en esta muela y sin darme ninguna otra posibilidad me dijeron que había que quitarla. Pues, hombre, pues nunca haría algo así. O sea, siempre existen tratamientos previos. Si se puede salvar el diente, lo mejor que tenemos es un diente antes que un implante o que una prótesis. Entonces, esos son el tipo de errores que no perdonaría y que siempre digo, esto es lo peor que veo en mi profesión. Otros compañeros pues, que deciden hacer lo que les compensa a ellos o ir directamente a la vía rápida y la vía cómoda sin pensar en las consecuencias o en los beneficios que tendría para el paciente haberlo hecho de otra forma. Además que es un sector en el que prácticamente lo puedes hacer mal y que te salga mal la empresa, pero que casi siempre hay trabajo, porque es que comemos por ahí y va a pasar todos los días. No te hace falta estar engañando a la gente, ¿no? Para que vaya a tu clínica. No, lo que pasa es que sí que es verdad que la época dorada de la odontología en la que había muchos menos profesionales, esa ya pasó. Es verdad que de unos años en adelante cada vez van saliendo de las universidades más profesionales y eso también está un poquito vejando la profesión, se está un poquito como, está en como decadencia y eso se ve claramente pues en los nuevos modelos de negocio de clínicas low cost y de tratamientos de bajo presupuesto y al final ese tipo de clínicas con ese tipo de profesionales, pues hemos visto casos como el de Faniden, del de Idental, que son clínicas que como tienen como modelo de negocio el lucrar a los profesionales antes que velar por la salud de los pacientes, pues terminan cerrando. Al final todos caen por su propio peso. Te me has ido por las ramas. Pero, ¿Qué es lo que me habías preguntado? ¿cuál es el mayor error que has visto que se ha hecho de un dentista? El mayor error. Involuntario, no adrede, porque creo que nadie va a hacer algo a posta, a propósito, ¿no? Pero que digas, no sé cómo, en qué cabeza, o también porque
tú mismo lo has dicho, hace un montón de años era muy diferente y ver a alguien que a lo mejor tiene algo que se le ha hecho en la boca hace 20 años y dices, joder, no sé cómo se podía hacer esto. Ujú. Pues yo creería que lo peor que se ha podido hacer es, sobre todo, mutilar el cuerpo de una persona, es decir, quitarle un diente a una persona cuando no era realmente necesario. Ese sería el mayor error que creo haber visto y que continúo viendo muchas veces por la parte de perito en odontología que me toca examinar y lidiar. El hecho de que se mutile, se extraigan piezas o partes del cuerpo de una persona sin realmente haber intentado salvarlas. ¿Porque tú crees que la gente no le da la importancia suficiente a los dientes? Muchas veces es por culpa del propio paciente el no valorar tanto en sí lo que tienen, no cuidarlo y hasta que no están a punto de perderlo, o incluso muchas veces, incluso después de perderlo, me dicen, no, no, es que prefiero quitarme esta muela porque es lo barato y es lo económico antes que hacer otra cosa. Y al final Tipo ves... la endodoncia o algo del estilo, ¿no? Claro, sí, o sea, antes de que recurrir a la extracción de un diente, pues sí se puede. Existen empastes, existen endodoncias, existen un montón de procedimientos que estarían encaminados para salvar casi la totalidad de la integridad de la pieza para poder seguir utilizándola, pero muchas veces, como tanto para profesionales como para pacientes, la vía rápida siempre está ahí, que es quítamelo y así ya me deja de molestar, sin intentarlo. Esto me Pues... lleva a algo que se está poniendo muy de moda, que son las carillas. hmm. ¿Qué te parecen las carillas? Uf, las he hecho y las seguiré haciendo porque es al final un tratamiento estético que la gente demanda, pero me parece horrible. Me parece horrible porque lo del tema de las carillas siempre lo comparo con las uñas postizas. Es decir, tú tienes un diente que te ha dado la naturaleza y que puede ser más o menos bonito, de un color más o menos agradable y con su forma. Y entonces la gente va por la vía rápida y dice, bueno, pues ahora como puedo diseñar desde cero mi sonrisa, me hago las carillas y de la noche a la mañana ya estoy como los de la tele. Pero al final las carillas que involucran que muchas veces hay que desgastar parcialmente lo que es la superficie del esmalte para poder pegar encima lo que es el sustituto. Y por eso lo comparo muchas veces con las uñas postizas, porque cuando se colocan uñas de gel siempre hay que limar un poquito la uña original, se pone el pegamento y luego encima se pegan las uñas de gel, con la diferencia de que las uñas dañadas vuelven a salir si te las quieres quitar. El diente, una vez que lo has desgastado, ya no vuelve a crecer más. Lo vas a tener dañado de por vida. Entonces, al final, por un capricho estético que a lo mejor te entró con tus 20, con tus 30 años, estás condenado de por vida a llevar una carilla. ¿Te dura para siempre la carilla? No, no, porque al final los materiales tienen su proceso de envejecimiento y hay que recambiarlos. Igual que un coche no te dura para siempre, aunque te dure mucho, pues tienes que hacerle un cambio de neumáticos, un cambio de filtros y tal y cual. Pues cuanto más machaques o mal utilices esas carillas, pues antes se podrán despegar, antes se podrán desgastar, antes cambiarán de color y tendrás que recambiarlas. Pero siempre que te has colocado una carilla o una corona, una vez que se deteriore y tengas que extraerla, vas a tener que volver a colocarte otra. Tu diente por debajo ya no va a volver a ser el mismo. Yo lo asemejo mucho a operaciones que veo estéticas que digo, hay algunas que entiendo un montón, pero hay otras que no entiendo nada. Y veo gente que tiene unas dentaduras increíbles, unas sonrisas increíbles, que se destroza, lo que tú dices, se lima los dientes sin necesidad de nada, que a lo mejor es que tienen los dientes perfectos. Y otras que, bueno, lo puedes entender porque dices, joder, ahora te lo te puedes permitir hacer esa inversión, lo has pensado durante mucho tiempo y sí que es cierto de que tus dientes pues no son lo que son. Entonces, ¿tú has notado un incremento en tema de las carillas? Sí, prácticamente en todos los tratamientos estéticos se han disparado en los últimos años. Al final, pues la sociedad en la que vivimos y pues los modelos de belleza que se presentan en las marquesinas de todas las ciudades impulsan a las personas a buscar pues esa belleza que no es natural en prácticamente ningún caso. Esos dientes tan perfectos, tan cuadrados, bien juntitos,
bonitos y de un color blanco, yo lo llamo blanco roca, haciendo alusión Y es que a veces al blanco de la taza de váter. Eso me parece muy feo. Además, quien entiende un poco del asunto, en cuanto vea esos dientes va a decir, eso es imposible que sea natural, eso no lo has dura para conseguido siempre así. ese blanco de la carilla. No, al final, como ya te he dicho, los materiales van envejeciéndose y aunque las porcelanas sean de los materiales más resistentes y más duraderos, pues al final van cambiando de color y requerirán de recambios o de Siempre son mantenimiento. así de blanco, solo hay también con... Las carillas son del blanco personalizado que cada uno elija. Tenemos una especie de tablilla, como si fuese la gama cromática del Plastidecor. Entonces se lo enseñamos al paciente, muchas veces poniéndoselo con un espejo al lado de su propia dentadura. En plan de, este es tu color original, el equivalente a un A3. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Y muchas veces pues el dedo se va hasta el principio del todo, hasta el blanco nuclear de este que no existe en ningún sitio. Y les digo, ¿pero estás segura que es que eso personalmente, y yo se lo digo, personalmente, este blanco que han incluido en la tabla es artificial, nunca vas a ver a nadie así? Yo he visto unos cuantos últimamente, están muy de moda y lo he visto un montón. Bueno, pues del ver al oír, y me gustaría saber, como profesional, qué te gustaría oír que dicen de ti si, por ejemplo, mañana vas por el parque de Fuenlabrada, ¿no? Que es donde tienes la clínica, pues Ujú, es así, sí. ¿no? Y están ahí tus pacientes y están hablando de Brian ahí por detrás. ¿Qué te gustaría oír que dicen sin verte? Bueno, supongo que todos en nuestra vida y también dentro de nuestra profesión queremos dejar un legado, ¿no? Entonces, el legado profesional que me gustaría dejar es que, aunque yo no esté el día de mañana, el poder saber que cambié la vida de las personas, que es al final lo que prácticamente todos queremos en nuestra medida. En nuestros trabajos lo que pretenden es cambiar las vidas. Entonces me gustaría que la gente dijese, jo, pues aquí hace ya unos años trabajaba un profesional, un dentista que era muy bueno porque sabía escucharte, te sabía recomendar diferentes opciones y te daba la opción a ti a elegir de cuál es la que más te gustaba, con diferentes presupuestos para todos los bolsillos, no hacía daño y siempre te acompañaba, te llamaba por teléfono para saber cómo te había ido. Entonces creo que el legado desde el punto de vista de un humilde dentista sería ese, el poder haber cambiado la vida de mis pacientes y haberles podido dar una vida plena de salud y de muchas sonrisas sobre todo. Qué bueno, me encanta. ¿Hay algún momento en el que si tú dices, si tú dices que quieres dejar un legado, significa que cada día trabajas para ello? Ujú. ¿Hay algún momento en el que trabajando de esta manera, en la que quieres que la gente te recuerde así, hayas sentido que te has emocionado viendo a una persona porque le has cambiado bien con una operación, una cirugía de dientes? Sí, sí, siempre. O sea, es verdad que cada vez vemos menos ese tipo de perfiles de pacientes agradecidos, porque vivimos en una sociedad súper consumista en el que hay muchas exigencias, cada vez hay más exigencias y esto lo quiero para allá, y esto no me puedes hacer esperar, y esto así. Pero luego la otra cara de la moneda, aunque haya menos casos, siempre te dejan mejor sabor de boca, que son los típicos pacientes que no tienen reparos en darte un abrazo o en traerte regalos. Esta misma semana, en agradecimiento, nos han traído unos cafés y unos manolitos para que pudiésemos ahí tomarnos un respiro. Entonces, ese tipo de cosas siempre te llenan el corazón, ¿no? En plan de yo me metí en la rama sanitaria precisamente para esto, para poder mirarle a los ojos a esa persona y que te mire con esa mirada de agradecido de es que esto no te lo puedo ni siquiera pagar con dinero, o sea, te pago el tratamiento, pero no puedo expresar con palabras lo que siento y les nace el amor de esa forma. Pues te traen regalitos, te traen una botella de aceite, un poco de café, unos bollitos y ese abrazo tierno de aunque no nos volvamos a ver, muchas gracias por todo. Yo creo, yo sigo pensando, no sé, yo ser un romántico, que es de lo más bonito de la vida. Justo hablaba hace un par de capítulos con Lourdes, que es un capítulo increíble que te recomiendo que veas porque es una mujer cubana, y le decía que qué se traería de Cuba aquí, y me decía que la calidez que hay allí. Dice, me llevaría a España muchas cosas para allá, pero de allí la calidez, y es lo que tú dices, sobre todo un poco lo que también dices tú, que en Fuenlabrada es más pequeñito que a lo mejor vivir en Madrid Central, una gran ciudad,
y se conocen todos, las puertas están abiertas y hoy en día hemos perdido ese agradecimiento, vamos a toda prisa de un lado para Sí. otro y yo creo que lo mejor es ser agradecido. Yo, mira, a mí me ha sorprendido, el otro día estaba con una chica y le dije, estaba ahí trabajando y le digo, ¿qué tal, tal? Empecé a hablar con ella y no sé por qué la chica me acabó encontrando y me acabó escribiendo por Instagram, en plan, Ujú. me acabó encontrando y diciéndome en plan que llevaba toda la tarde ahí, Mm. parada, sin hacer absolutamente nada, estaba simplemente como para soporte para un evento y que era la única persona que le había hablado toda la tarde. Y digo, tío, Mm. pues esto es lo más bonito de la vida, en plan, conocer gente, Claro. hablar con los demás, Y lo ser... que te has llevado para el final de casa es esa resistencia de, ostras, han estado buscándome toda la tarde hasta A que me ver, han encontrado para localizarme solo porque pero querían eso. Sí, sí. yo no, no lo hice por nada, lo hice, estaba con unos amigos y estaba la chavala ahí parada sin hacer nada, pues quieta como todas las azafatas, bueno, no sé si era azafata, y, y yo qué sé, es una persona normal y como estábamos ahí hablando y la veía al lado, digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Pues yo qué sé, me Mm. preguntas qué tal. Pero no todo es bueno. ¿Qué es lo más difícil de ser dentista? Pues todo lo demás que no te he dicho. Estoy en un punto en el que, pese a mi juventud, a veces diría, puf, tiro la toalla y me dedico a criar vacas en el campo, ¿no? Pero sí, yo creo que lo más difícil es además también lo más bonito, que es trabajar con las personas. Eh, el cara al público. Trabajar al cara al público, pues igual que acabamos de hablar de que tiene sus momentos buenos de el típico paciente agradecido que te saluda y que viene súper contento y súper agradable pese a sus problemas, porque no olvidemos que quien entra por la puerta de una consulta es porque tiene algún problema, no, normalmente no vienen porque quieran saludarte sin más. Pero cuando esos problemas se convierten en exigencias y vienen reclamando un montón de cosas y que para ellos son lo primero, no tienen en cuenta que es un centro grande, que hay aproximadamente 8.000 pacientes y que hay que seguir un protocolo y que cada uno va pues con su cita previa, en plan de no, es que yo me he presentado aquí, tengo este problema y me lo tenéis que solucionar ya. Entonces, el tener que lidiar con ese tipo de personas un poquito más que irradian negatividad y que al final vuelven otra vez y yo siempre digo que es lo peor de la profesión, el toparte con alguien que más que paciente sea impaciente, que no sepa escuchar, que no sepa aceptar los consejos o que pese a recibirlos luego haga lo que quiera. Pero eso es algo que no solamente los sanitarios estamos expuestos, sino que cualquiera que trabaja el público se habrá encontrado con momentos y personas buenas y momentos y personas así más malas. ¿Hay alguno de esos momentos y personas que te has llevado a casa y no has parado de pensar de esto de que no puedes dormir? Sí, cada semana o cada mes o cada año siempre hay gente así. Porque desgraciadamente, aunque tenga muy reciente lo de esa abuelilla que me abrazó y que nos trajo los cafés, lo que pesa más y lo que siempre recuerdas es lo malo. Es al final lo que arrastras, en plan de haber tenido yo la culpa de que esa persona se haya comportado así o me habré expresado yo mal y habrá malentendido las cosas. Entonces al final esas cosas es las que te hace siempre estar dando vueltas y te quema psicológicamente hasta el punto en el que muchas veces los dentistas, por lo menos en mi caso, nosotros tenemos más miedo del paciente que el paciente de nosotros. Es en plan de que te pones a la defensiva, en plan de, a ver, esta persona que ya conozco cómo suele ser, a ver cómo viene hoy a la consulta. Me gritará, me pondrá verde, dirá que esto no es lo que quiere, en fin, ese tipo de Y cosas. habitualmente, ¿qué haces con esa crítica o esa, bueno, no sé si es crítica lo que te hace el paciente? ¿La acoges y intentas reflexionar sobre ella? ¿La intentas olvidar? ¿Qué es lo que haces con ella? Primero la intento aceptar como toda crítica. Yo lo que creo es que cuando alguien te está diciendo algo es porque intenta mejorar la situación. En ningún momento creo que nadie directamente te critique o lo que sea por el hecho de simplemente herirte. Entonces la primera reacción siempre es, vale. Voy a escuchar, que es de las cosas que mejor se me dan, a ver si puedo ayudarle o por qué está diciendo esto. Pero claro, cuando ya ves que es algo reiterado, que esa misma persona viene siempre con problemas y siempre diciendo el mismo tipo de cosas, pues ya es cuando empiezas un poco a abstraerte y empezar a ver el problema desde más lejos, en plan de, vale, a lo mejor el problema no soy yo o no es el tratamiento, sino que a lo mejor esa negatividad irradia de la persona. Y es muy curioso. Y esto no tengo forma científica de probarlo, pero cuanto más negativa sea una persona,
peor le va a ir el tratamiento. Y cuanto más, no sé, cuanto mejores vibras tenga una persona, por mucho que tú creas que el tratamiento le va a ir mal, luego se le soluciona todo. Puede ser, a ver, no hay, como tú dices, no creo que haya algo científico, pero que tenga que ver con la energía de la gente, ¿no? Sí, 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 tiene que haber algo intrínseco que todavía no se ha descubierto, que no vemos del aura, las energías o lo que creas, que pues cuando una persona viene con buena actitud, al final parece que todo le sale bien. Sin embargo, cuando alguien es negativo, no solamente le va a doler la boca, sino que va a salir de la consulta y va a tener un accidente de coche porque iba muy rabioso y no se ha fijado en el ceda del paso. Y así suele ocurrir siempre. Bueno, lo dicen también con el tema del cáncer y otras enfermedades, Sí, que sí. ese optimismo ayuda mucho. No hay nada científico, pero yo creo que Pero la estadística por lo lo menos aprueba. psicológicamente sí que tiene que haber algo. Que la mente afecta al cuerpo, sí que se Pero es sabe que también la y... tristeza hace que enfermes y Sí, si estás, claro. al final eres una persona negativa, triste, apagada. Antes de ir al callar, me gustaría que me contases qué hace un odontólogo forense. Bueno, realmente la especialidad de odontología legal y forense tiene dos vertientes diferentes. La rama de odontología forense, que como su propio nombre indica es la rama que dedica los esfuerzos científicos de la odontología para ayudar a la justicia, ya bien sea en la resolución de crímenes o en las investigaciones, para poder esclarecer algo que se haya podido encontrar durante dicha investigación. Pues por ejemplo, las cosas más famosas en las que suele actuar un odontólogo forense es en identificación cadavérica, sobre todo pues cuando el resto de formas de identificación no son posibles. Hay que tener en cuenta que los dientes es la parte del cuerpo más dura de todo el organismo, más incluso que los huesos. Entonces, en casos de muertes muy violentas o muy traumáticas, como accidentes aéreos, accidentes de trenes o pues, ese tipo de accidentes, muchas veces la única forma de identificación es mediante la ficha dental. O luego, por ejemplo, casos en los que no involucre directamente víctimas mortales, pues las marcas de mordedura sirven para identificar a un sospechoso, porque las mordeduras no son dos iguales, o algo que la gente no sabe es que las pequeñas fisuras del labio o las rugosidades del paladar actúan como huellas dactilares. Me estoy riendo porque me has dicho las mordeduras no son todas iguales de momento hasta que todo el mundo tenga mascarillas. También, sí. Perdona, sigue Pero, con lo del pero labio. aún así, aunque tengamos carillas, ya solamente con la pequeña torsión de un diente, un odontólogo forense, haciendo dos marcas de mordedura, ya sabrá diferenciar. Porque además las carillas las fabrica un protésico, un técnico de laboratorio, que es un trabajo como un joyero, eso es arte manual. No hay dos carillas iguales. Anda, eso sí que no lo sabía. ¿Ves? Entonces, aunque te pongas carillas para intentar imitar la dentadura de Brad Pitt, vamos a saber que no eres Brad Pitt. Y lo de los labios que me decías, perdona, que es... Sí, ¿no? Que al final la gente se piensa que de forma de identificación unipersonal e intransferible están las huellas dactilares, que no hay dos iguales, pero luego las fisuras de los labios, que por ejemplo nos podemos encontrar en la marca de un pintalabios de un vaso o de un cigarrillo en la escena de un crimen, o las rugosidades del paladar, son también únicas. Y con eso se puede identificar a los sospechosos o a las víctimas. ¿Cuál es el caso así que hayas vivido, que hayas oído, que más te haya marcado en cuanto a la odontología forense y legal? Pues principalmente me vienen a la cabeza dos casos muy sonados y a nivel nacional, además, para poder ser más concretos, que me estuvieron explicando durante la formación en odontología forense, que fue el caso del atentado del 11M. Pues aquí en Madrid, obviamente sabemos que las víctimas de una explosión pues muchas veces no son fácilmente identificables. Entonces, una de nuestras profesoras del posgrado sí que estuvo presente ahí en la identificación en IFEMA y en la recopilación de todas las pruebas para ayudar a los familiares de las víctimas a pues, poder recoger los restos mortales de sus seres queridos. Y luego otro caso también que me llama mucho la atención, porque además ha salido últimamente otra vez sonado, es el caso Bretón.
el parricidio de la finca, en el que se nos comentó en el posgrado durante los estudios que hubo un primer informe forense en el que se dictaminó que se encontraron unos restos óseos en la parcela, pero en un primer momento se identificaron como que eran huesos de un pequeño animal mamífero, puede ser un roedor o lo que sea. Y fue en una segunda investigación que un odontólogo forense dictaminó que lo que se habían encontrado eran dientes de leche de niños pequeños. Y fue pues súper esclarecedor porque gracias a eso se pudo condenar al culpable del caso. Qué bueno. O sea que los dientes pueden, bueno, aparte de lo que tú dices, que es lo más duro, también son muy duraderos en el tiempo, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor un cadáver, ¿cuánto puede durar unos dientes sin deteriorarse o...? Pues prácticamente toda la vida o sea, pese a que luego los huesos queden o los restos se momifiquen, los dientes soportan cientos y cientos de grados, con lo cual, aunque tú intentes quemar un cadáver, los dientes van a soportar sin estallar cientos de grados, cosa que los huesos no. Luego también soportan o sea, mucha presión, o sea, en cadáveres que al final acaban en el fondo del mar, pues al final los dientes también son de lo más duradero y nos pueden dar muchísima información. Hubo una de mis tesis de odontología forense fue el hallazgo de lo que se llama dientes rosáceos, que es que en un cadáver, cuando aparecen los dientes que en vez de ser de color blanco tienen un aspecto como rosa, como si los hubiesen pintado de rosa, ha sido porque el nervio, la pulpa dental interna, la sangre que llevan todos los dientes dentro, ha estallado de manera repentina y traumática, tiñendo de ese color rosáceo los dientes. Es un hallazgo que solamente se ve en cadáveres de asfixia. Por ejemplo, cuando han tenido una presión muy grande en el cuello o un tirón muy grande, pues al final aparece en algunos casos esos dientes rosáceos. Pues pese a que tú no hayas visto el cadáver entero, pues ese hallazgo es esclarecedor. ¿Y tú conoces algún caso o has oído hablar de algún caso de un asesino que ha sido pillado por algo forense en cuanto a la dentadura? No, personalmente no conozco ningún caso. Pero ya después de lo que te he comentado, creo que no habrá ningún listillo y criminal en potencia que vaya a querer atreverse a morder, ni a fumar un cigarrillo con pintalabios, ni a dejar nada en la escena de un crimen. Interesante. Bueno, pues para cerrar, como nadie se va a atrever, nosotros sí nos vamos a atrever a no callarnos nada. Tú mismo lo has dicho y yo también, somos humanos y nos equivocamos. Y no sé si hay algo que te gustaría callar para siempre. Puede ser anecdótico, puede ser un momento en el que te equivocaste. Algo de tu profesión que dijeras, si pudiera lo callaría para siempre. Ujú. Bueno, pues la verdad es que callar poco podemos callar porque la profesión de un odontólogo es muy silenciosa. Al final nuestros pacientes no hablan mucho con nosotros y eso que les intentamos dar un poquito de diálogo, pero así que hablamos mucho. Pero si tuviese que callar algo sería eso, el que muchas veces ese tipo de pacientes o de personas que no están valorando que nosotros también somos humanos, que somos personas que podemos cometer errores y que solamente estamos aquí para intentar ayudarles, que no sean resilientes con nosotros, que no sepan ver que todos podemos estar en esa situación y que no querríamos que nos tratasen así. Entonces, creo que nada, que lo que tendríamos que ser es intentar todos humanos y muchas veces, al hilo de lo que has dicho, que callaría, pues no. Callar es olvidar para siempre. Imagínate Claro, ese sí. momento. Es como olvidaría todo ese tipo de malas experiencias que me han hecho pasar muchos pacientes y casi hasta que les pediría a ellos que muchas veces callasen y reflexionasen un poquito antes de intentar escupirlo todo por la boca. Porque has tenido, a mí me pasa muchísimo, ¿eh? Y esto ya lo he hablado en otros capítulos, uno de esos días que además recuerdes concretamente de meterte en la cama y decir, por fin se ha acabado este día Mm. y ojalá no tenerlo nunca, y en cuanto a lo profesional, claro. Sí, o sea, muchas veces
Pienso que si estudié odontología legal y forense es también para tener entre mis conocimientos todas las herramientas para que yo pudiese hacer todo lo mejor posible sin que nadie me pudiese echar en cara luego que lo he podido hacer mal, porque para eso estamos los peritos, para saber y decidir lo que se suele hacer bien y lo que se suele hacer mal. Entonces, lo que borraría sería pues esos momentos en los que la gente te viene diciendo, es que por tu culpa, no sé qué, es que no me has sabido hacer esto bien. No, oye. O sea, yo siempre te he dado posibilidades, no tienes por qué gritarme, porque al final el hecho de ser algo tan empático como somos nosotros, pues luego me voy a mi casa mal y en el trayecto que tengo de media hora de coche estoy pensando, joder, es que de verdad me merecía que me gritasen así o que me tratasen así, o incluso no tanto a mí, a las auxiliares y a las compañeras que están en recepción, que muchas veces son ellas más vulnerables que nosotros. ¿Realmente nos merecemos como humanos que nos dedicamos a la sanidad que la gente no, nos trate así? Alguna de esas veces, porque al final a lo mejor te tratan así por la mañana y por la tarde tienes otra cirugía o Ujú. otra extracción o lo que sea, ¿ha pasado de que estés con alguien operándole o tratándole y estés pensando en lo del paciente anterior? Sí, siempre. Al final, yo siempre digo que un paciente es capaz de eliminar 10 buenos, y es precisamente por eso, porque aunque hayas tenido un día fenomenal, una semana fenomenal, al final el run run psicológico de ese paciente que te ha transmitido toda su negatividad, al final se traslada al resto de momentos del día. Wow. Yo me he preguntado muchas veces si hacerme seguro dental. ¿Crees que me lo debería hacer? Todo depende. Al final, los seguros están para lo que están, que es cuando tú tienes un caso de necesidad, pues que te puedan cubrir al máximo. Eh, ¿Te harías un seguro de coche si no utilizas diariamente el coche? Pero utilizo diariamente los dientes. Claro, entonces aquí todo depende de cuán buena suerte tengas en tu salud bucodental o cuánto la suelas cuidar. Si eres una persona que eres propensa a pues tener muy mala suerte con la boca y pese a que te cuides mucho, que siempre estés con caries o que siempre te sangren las encías o que hayas perdido varias piezas dentales y cada 2 por 3 tengas que estar colocándote implantes, pues a lo mejor en tu caso los seguros siempre van a ser una opción porque a largo plazo crees que puedes hacer los tratamientos de manera más económica. Pero ya te digo yo que los seguros nunca salen perdiendo. Al final lo vas a terminar pagando de alguna otra forma, a largo plazo o a corto plazo. ¿Qué debería hacer una persona para tener una buena higiene dental? Principalmente cuidar su alimentación, y esto ya no solo para su salud bucodental, sino para su salud general. Tener muy buena higiene, siempre después de cada comida. Pues si comes 5 veces al día, te tendrás que cepillar 5 veces al día, siempre con tu cepillo, que esté en buenas condiciones, que tengas la técnica adecuada de cepillado y que te tomes el tiempo necesario para tu higiene. No vale meterse en la ducha y darse un agua rápida porque eso no es ducharse. Pues con el cepillo de dientes lo mismo. No vale cepillarse 30 segundos y ya está. Tomarse la dedicación y pues sobre todo confiar en los profesionales bucodentales como somos los dentistas y acudir periódicamente, pues hacerte tus controles, tus revisiones y si tienes cualquier problema, acudir a tiempo. No por miedo, como ya hemos dicho, o por dejadez, dejar que el problema se incremente hasta que luego ya las soluciones sean menos o incluso que no haya tanta solución. Porque hay que cepillarse cada vez que comes. Sí, de hecho había unos estudios últimamente, me habían llegado algunas informaciones, no las he llegado a verificar, de que había que cepillarse cada 8 horas aunque no comiésemos, porque las placas bacterianas se fijan cada 8 horas. Bueno, en principio lo que se ha recomendado toda la vida y los protocolos que seguimos recomendando es al menos siempre cada vez después de cada comida, para no permitir que esas bacterias que se quedan y que tenemos de forma natural en la saliva se vuelvan patógenas y es que se vuelvan agresivas contra nosotros. Aparte de cepillarse, hay que seguir algún tipo de hábito más para conservar ahí bien nuestros dientes hasta que muramos, que sean nuestros. A ver, muchas veces también influye la genética.
porque por mucho que tú te cuides, te revises y te limpies, si tienes mala genética vas a tener más predisposición a padecer enfermedades que tu vecino, el que está fenomenal, nunca va a padecer. Entonces creo que lo mejor siempre es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros antecedentes familiares, y si sabemos que hemos tenido en la familia pues casos de problemas dentales o de problemas de encías, pues también ser conscientes de que esa carga la podemos llevar de manera oculta y como siempre, acudir siempre a un profesional cuando tengamos dudas. Has dicho justo que es muy importante la alimentación y seguir una buena alimentación, y eso me ha recordado a que tú has estado de voluntariado, ¿no? Si no me equivoco, ¿en Ujú. dónde has estado? En África, en Gambia. ¿Y qué es lo que has estado haciendo allí? Pues principalmente extracciones y eliminación de quistes y de infecciones, que es al final por los medios que tenemos lo que se puede hacer. Porque cuando nosotros nos vamos de voluntariado mediante la ONG en la que participamos, nadie nos da nada, no tenemos ayudas económicas de ningún tipo. Nosotros nos costeamos nuestros propios billetes de avión, nosotros llevamos desde aquí, desde España, todo el instrumental, toda la anestesia, toda la medicación, avisando a las aduanas de que vamos con esas labores. Y muchas veces, pues lo único que te puedes llevar en la maleta, pues es una aguja, unos alicates y ya está. Y la verdad es que ya solo con eliminar esas infecciones y quitar esos dientes, ya consigues, y esto sí que es real, porque no consideramos que la odontología salve vidas en un país desarrollado en el que nadie se muere por un dolor de muelas. Pero una de las cosas que más me impactó en los primeros años en los que estuvimos de voluntariado fue que nos dijesen las propias enfermeras del hospital de campaña que tenían allí que hacía unos días había muerto un chico de 20 y pocos años que estaba jugando al fútbol en la pelota ahí en mitad de la tierra y que cayó desplomado porque tenía una infección dental. No había nadie con antibióticos ni con tratamientos para poder quitarle esa infección y al final pues esa infección se extendió al cerebro y cayó desplomado con 20 y pocos años. Es una pena que algo tan básico y tan poco peligroso como consideramos la odontología en nuestra sociedad desarrollada, pues que pueda todavía seguir causando tanto sufrimiento en los países menos desarrollados. Pues ya te digo, justo me venía la pregunta a la cabeza porque al ser menos desarrollados, la industria, sobre todo de los ultraprocesados, es menor o nula. ¿Qué notas tú de diferencia entre los dientes y la boca de gente de países menos desarrollados a países europeos, por ejemplo? Notamos sobre todo, pues sobre todo que hay un índice menor de caries, pero también lo hay, porque al final, aunque creamos que son países muy poco desarrollados, al final también tienen como están en vías de desarrollo, pues no nos pensemos que es como nos lo pintan muchas veces en las películas de que no tienen ni siquiera electricidad. Muchas veces en estos sitios sí que tienen acceso a coches, a electricidad, e incluso tienen sus propios cepillos caseros. Lo que hacen es cortar la rama de un árbol que crece de manera autóctona allí, la mordisquean en uno de sus extremos hasta que las fibras de la corteza se abren y lo utilizan como cepillo de dientes. ¿Cuál es el problema? Que como es un palo medianamente recto, solo consiguen cepillarse los dientes de delante. Entonces tienen caries y problemas en las muelas, que es al final las que tenemos que terminar extrayendo. Al final las caries también te la da la fruta, ¿no? La Sí, y glucosa, al el final la azúcar. fruta es de las cosas más básicas que puedes encontrar por ahí. Fruta y arroz, que es la dieta básica de cualquier gambiano de la zona, pues al final te encuentras problemas muy parecidos a los de aquí, pero mucho más agresivos. Porque en Gambia haces cosas sencillas porque no tienes muchos medios, pero aquí en España, ¿qué es lo más complejo que puedes llegar a hacer como doctor? El tratamiento o la operación más complicada que he llegado a realizar es la colocación de unos implantes, pero que no son convencionales, se llaman implantes subperiósticos. Al final, la implantología convencional que todos conocemos es el típico tornillito que se ancla dentro del hueso y que sirve como soporte para una corona. Pero existe un condicionante y es que el paciente tenga hueso para poder atornillar dentro de los maxilares el implante. Pero en casos de
pacientes que llevan mucho tiempo sin dientes y que han perdido completamente todo ese hueso, en muchas ocasiones no se puede colocar un implante normal y corriente porque se quedaría poco anclado. Entonces, de hace unos años al presente ha surgido una nueva técnica en la que el implante, en vez de ir atornillado dentro de lo que es el maxilar, va abrazando el maxilar a su alrededor, como si fuese una silla de montar a caballo. Vale. Lo abrazan desde el exterior y se ancla con unos pequeños clavos o chinchetas desde el exterior. Es algo que se inventó en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, como Ujú. primeros implantes de la edad moderna, pero se dejaron de utilizar, y ahora ese concepto está volviendo pues para atrofias o pérdidas de hueso muy severa. Y ha sido una de las cirugías, o sea, han sido, porque hemos hecho ya algunas cuantas, de las cirugías más complicadas, porque no es hacer un pequeño cortecito, colocas el implante y lo tapas, sino que para poder colocar unas estructuras que son súper grandes, al final es como un disco de este tamaño, tienes que abrir la cara completamente del paciente a través de la boca. Recuerdo haber tenido que levantar un colgajo casi hasta la nariz y hasta el ojo para poder colocar ese implante y luego volver a cerrarlo. Con lo cual, no solamente es complejo para nosotros, porque fue una cirugía de 4 horas en el sillón dental. Hay que también entender que no estamos en un ambiente hospitalario, estamos con nuestros propios medios, autosubvencionándonos, y luego para el paciente también es muy traumático, porque al final la inflamación de toda la cara y todo el posoperatorio es muy agresivo. Porque ¿qué es lo que más te gusta hacer de todo lo que haces? Creo que la cirugía en general como especialidad es muy versátil. O sea, al final puedes quitar dientes, puedes extraer muelas de juicio que estén enterradas, colocar implantes, eliminar quistes. Entonces, no llegas a aburrirte nunca porque no es siempre el mismo tratamiento, y aunque sea el mismo tratamiento, no va a haber nunca dos personas igual. Con lo cual siempre te encuentras con cosas que te llamen la atención y que te mantengan entretenido. Y de todo lo que haces, ¿qué es lo que dirías? Ojalá esto lo hiciera cada vez menos. Supongo que los tratamientos que considero más normales y poco desafiantes para un profesional, como las limpiezas, que poco a poco ya se las vamos dejando a las higienistas, que son propiamente profesionales que se dedican a hacer ese tipo de tratamientos. Una limpieza sencilla, ¿no? Sí, las limpiezas sencillas que no requieren de anestesia para curetajes y todo eso, pues al final, si existe un perfil profesional como el de las higienistas, que solamente se forman para eso y algunas cosas más, pues ¿por qué no dejar en manos expertas algo que pueden hacer mucho mejor en unas ocasiones que un odontólogo? Que al final, como tocamos tantos palos y como tenemos que aprender tantos tratamientos, muchas veces se nos olvida esas pequeñas cosas tan sutiles. Hemos estado viendo en este rato lo importante que es ir al dentista Ujú. y lo importante que es tener una buena higiene. ¿Tú crees que todo el mundo se puede permitir ir al dentista? Pregunta trampa. En España, como la mayoría de los tratamientos son privados, pues entiendo que no todo el mundo pueda acceder a todos los tratamientos. Pero por suerte los tratamientos básicos de primera necesidad, como algunos empastes, algunos selladores y las extracciones, que es al final lo básico que incluso hacemos en países en vías de desarrollo, por suerte aquí en España sí que están subvencionados. Así que todo el mundo puede ir al dentista, todo el mundo debería ir al dentista, y luego pues la democratización de profesionales y de precios hace que cada vez sea más accesible a todo el mundo, y luego también el poder que cada profesional te ofrezca un abanico diferente de posibilidades. ¿Pero crees que con la importancia que tienen los dientes, la boca en general, porque además es el primer paso es el primer paso de la digestión, ¿no? Ujú. ¿Debería de tener un poquito más de importancia en el sistema sanitario? Muchísimo. Siempre se ha estado peleando para que la seguridad social cada vez cubra más y más tratamientos, pero siempre que hay posibilidades o que se plantea remotamente la posibilidad de incluir esos tratamientos, en cuanto ven lo costoso que son los medios y la tecnología para llevar a cabo esos tratamientos a los centros de salud y a los hospitales, pues creo que inmediatamente se desecha la idea. Bueno, yo como soy muy positivo, quiero preguntarle a la audiencia un buen momento con un dentista. Uno de esos momentos en los que a ti te emocionan y digan, "Joder, me encantó cómo me ayudaron así", que nos lo dejen en comentarios. Vale. Y como
yo les estoy pidiendo, yo quiero que ahora tú les ayudes a saber identificar y a mí, ayudarme a mí, a saber identificar un buen profesional y cuándo decir, tengo que irme de aquí porque esta no va a ser un buen sitio. ¿Cuáles son, cuando tú vas a un centro, decir, aquí me tengo que quedar 100% o de aquí tengo que salir corriendo? Bueno, lo más importante y lo que siempre vamos a recomendar es que acudas a tu dentista de confianza. Porque si ya de por sí es de confianza, por algo será, ¿no? Que llega el momento en el que ese dentista se jubila o se traslada y le pierdes de vista y te toca buscar un dentista nuevo. La segunda alternativa que recomendaría sería tirar de contactos. Siempre vas a tener a alguien de confianza, un vecino, un compañero de trabajo que te pueda recomendar un dentista que a él o a ella le haya venido bien. Entonces, siempre tira de recomendaciones porque normalmente si hablan bien de esa persona, por algo será. Y luego, cuando estés en la consulta, muy importante siempre averiguar o saber que tenga número de colegiado. Porque estamos viendo casos de intrusismo ¿Ah, sí? profesional, de Sí. gente que ni siquiera es odontóloga o que a lo mejor es odontóloga en algún otro país, pero que ni siquiera tiene homologado el título y que no tiene las competencias legales para ejercer en este país y que está ejerciendo de manera ilegal. Pues siempre pide a tu profesional el número de colegiado para averiguar si está colegiado y si está verificado en el sistema sanitario de los colegios profesionales. Y luego, una vez que ya estés directamente con él, lo que más te va a dar la pista de si tienes que quedarte con esa persona o correr es lo que te transmita. O sea, que por ejemplo cuando le preguntes algo te sepa responder de manera honesta, que no creas que se está inventando las cosas, porque hay muchos profesionales que juegan con el desconocimiento Si de la dudas de que gente. se lo esté inventando mal, ¿no? Claro, si dudas de que, oye, es que nunca he escuchado que a nadie que le estén diciendo de hacerse este tratamiento para esto es la primera vez que me lo han dicho, pues contrasta un poquito tus fuentes, pide segundas opiniones y sobre todo también que ese mismo profesional sea capaz de darte diferentes soluciones para un mismo problema. ¿No? Huye de todas esas propuestas de, no, es que solamente podemos hacer esto y que no te den explicación del por qué. Porque ahí ya también podemos empezar a dilucidar lo que son intereses propios de lo que son intereses comunes. Qué bueno, pues me la apunto por si tengo que cambiar de dentista. Vale. De momento no lo haré. De momento espero que estés contento. Ya hemos hablado de ello, pero quiero cerrar con ello porque quiero que la gente se vaya de aquí, de escuchar este rato, sabiendo al 100% y habiendo aprendido algo. Una buena rutina de limpieza. Ujú. Yo me acuerdo porque a mí me marcó mucho, de las primeras veces que te conocí, yo te pregunté y me dijiste, mira, lo más importante es que la vez que te cepilles te dediques más tiempo, más de 2 minutos, Ujú. unos segundos en cada diente y que te vayas limpiando diente a diente. ¿Qué le dirías a las personas para que se cepillen bien? Si no pueden, porque hay muchas veces que, a ver, las excusas son fáciles, pero bueno, muchas veces no nos da la vida, se nos olvida. Sí. Y a mí me dijiste, mira, que una vez al día te cepilles muy bien. Ujú. ¿Qué le tienes que decir a la gente? Pues eso, que por lo menos si no tienes tiempo a lo largo del día, que, bueno, que saques o que intentes sacar el tiempo, porque al final un cepillado que debería ser óptimo, que debería funcionar, tiene que durar entre 2 y 3 minutos. 2 y 3 minutos es muchas veces lo que estamos frente a la pantalla del móvil en TikTok. Entonces, restar un poquito de tiempo a las redes sociales y dedicarnos más en la salud dental. Entonces, pues entre 2 y 3 minutos haciéndole un poquito de caso a la higiene, que siempre tengamos un cepillo en buenas condiciones, es decir, que no sea ni demasiado suave ni demasiado duro, una dureza media y que esté bien cuidado. Para saber si un cepillo de dientes está bien cuidado, tenemos que fijarnos en las cerdas o los pelitos, que no estén despeinados, que se queden rectos. Entonces, o se han podido despeluchar porque apretamos mucho, en cuyo caso tenemos que desecharlo automáticamente, o que hayan pasado al menos 3 meses. Lo que ocurra antes. Si han transcurrido 3 meses de uso del cepillo o que te lo encuentres despeinado, lo que ocurra antes, el cepillo tiene que ir a la basura, porque ese despeinamiento de las cerdas es lo que provoca microtraumatismos y que nos estemos arañando las encías y que al final nos provoquemos nosotros los problemas. Y luego el movimiento. Hemos dicho que son 2 minutos. Tenemos que asegurarnos de que abarcamos todas las caras del diente. Por cada diente siempre decimos que hay 3 caras. Está la cara externa,
la cara de masticación y luego la cara interna, la que queda por el paladar o la lengua. Pues entonces, de cada uno de los dientes nos cepillamos siempre de manera vertical o con movimientos circulares muy cortos, abarcando de uno en uno de los dientes, por la parte de fuera, por la parte de masticación y por la parte de dentro. Y si pudiésemos incluso con una ligera orientación, inclinación hacia la encía, ya sería ideal, que es la técnica de Bass modificada, para conseguir que esos pelitos se metan bien dentro de la encía y arrastren hacia afuera, como si estuviésemos limpiando debajo de una alfombra toda la suciedad. Luego no hay que olvidarse nunca del cepillo, aparte del cepillo de dientes, que puede ser manual o eléctrico. Ahí siempre que me preguntan, no es que haya uno mejor que otro. Yo siempre digo que el que mejor viene es con el que mejor te apañes. Porque a lo mejor tú te estás cepillando bien con un manual y te digo, prueba el eléctrico. Y como es algo más tosco, más grueso y más rígido, no te apañas bien y te empiezas a cepillar peor. Siempre con el que te apañes tú mejor. Y luego no hay que olvidar que entre diente y diente el cepillo no llega. Pues hay que limpiarse bien entre diente y diente, ya bien sea con hilo o seda dental o con cepillitos interproximales o en el defecto de ambas, pues el irrigador dental, que es el típico aparatito que escupe agua a presión entre diente y diente. Lo que estamos al alcance, ¿no? Yo creo que es el hilo, ¿no? Si tienes que elegir entre cepillarte solo una vez por la mañana y por la noche, ¿cuál eliges? Siempre por la noche antes de ir a dormir, porque es cuando, debido al pH de nuestra saliva durante las horas de sueño, en el que no hay actividad de las glándulas salivares, las bacterias son más propensas a atacar con más fuerza que durante el día, que estamos hablando, que estamos moviendo la lengua y que, quieras o no, la lengua con su movimiento de barrido limpia un poco, pero claro, eso durante la noche queda totalmente anulado. Pues ya sabemos, por la mañana con el aliento al aire y por la noche bien cepillados. Bueno, pues para acabar te voy a hacer una serie de preguntas muy rápidas, Vale. de respuesta corta. Un mito sobre los dentistas que no es verdad. Mito: que siempre hacemos daño. La mayor fobia de tus pacientes. ¿Las agujas o el dolor? La petición más rara cuando alguien ha acudido al dentista. Poner brackets en una dentadura postiza. Bueno, un tratamiento que odias hacer. La redacción de informes. Lo más extraño que has encontrado en la boca de alguien. Un canónigo entero sin masticar. Un consejo que siempre das y tus pacientes nunca siguen. Acude al dentista cuando tengas un problema. ¿Qué no harías nunca como dentista? Pensar antes en mí que en mis pacientes. Un avance tecnológico que te tenga fascinado. Los escáneres 3D. ¿Qué opinas de la ortodoncia invisible? Un buen tratamiento actual y seguramente promesa de futuro. Lo que más disfrutas como dentista. El trato humano. ¿Qué opinas de los blanqueamientos caseros? Todo lo que no esté avalado y que tenga un seguimiento con cualquier tipo de profesional es peligroso. Algo que hayas aprendido de algún paciente. Sobre todo los pacientes más ancianos y los abuelillos que te dan consejos de vida lejos de la profesión, como aprovecha el tiempo, trabaja menos y dedícate a la familia, ese tipo de cosas. No hemos hablado de ello porque la verdad que nos hemos ido yendo por las ramas, pero aparte también eres profesor. Así que un consejo que das a tus estudiantes. Que nunca paren de preguntarse las cosas, que siempre estén investigando y que siempre tengan la curiosidad activa para poder seguir avanzando. ¿Qué significa para ti ser voluntario en sitios más necesitados? Significa poder brindar los medios que yo tengo a las personas que más lo necesitan. Es dar un poco de lo que me sobra a las personas que más les falta. Lo que más te motiva a seguir educando. El poder seguir teniendo un legado de profesionales que cada vez sean mejores que los que nos hemos quedado atrás. Un momento en tu vida que te hizo replantear tu carrera. Supongo que también el voluntariado por las experiencias vividas. El mayor error que comete la gente con su higiene dental.
cepillarse apretando mucho y de manera horizontal, dañándose las encías. Un tratamiento que te gustaría mejorar. Siempre se podría mejorar más en implantología. Es un tratamiento que, pese a que ya lleve algunos años, siempre está en continuo desarrollo. Un defecto que tienes como dentista. Pues supongo que les exijo demasiado a mis pacientes. ¿Qué cambiarías de la educación? Cambiaría el sistema completo. Al final se corta a todo el mundo por el mismo patrón, con las típicas clases, la típica pizarra y los típicos exámenes, y no todos aprenden de la misma forma ni a la misma velocidad. Y por último, y para cerrar, un consejo para quien esté a punto de empezar. Que esté seguro de que es una vocación, porque es, como cualquier otro trabajo, muy demandante a nivel físico y a nivel psicológico, y vas a tener que aguantar mucho tiempo como para que no te guste y acabar amargado a los pocos días de haber empezado. Bueno, pues nada, muchas gracias por este rato. Muchas gracias a vosotros. Espero que la gente haya absorbido información, se haya entretenido y haya aprendido diferentes hábitos y bueno, pues gracias por toda la información. Nos Gracias. vemos en otra. Muchas gracias.